Es posible que más de una vez se hayan hecho esta pregunta: ¿cómo afecta a nuestra salud el aire que respiramos? Cuando se mide la calidad del aire hay que tener en cuenta dos cosas: la alergia que nos puede causar y el nivel de contaminación que hay en la atmósfera. Trabajamos conjuntamente con médicos alergólogos del Sistema Extremeño de Salud y además también tenemos un proyecto actualmente de la Junta de Extremadura que tiene vigencia hasta el año 2024, en el cual lo que hacemos es esta información junto con información de calidad del aire de origen inorgánico, y la otra pata de este proyecto es la estrategia de comunicación para darle información a lo que es la población en Extremadura, para que conozca esta información más de cerca y para saber cómo esta información que tenemos aquí somos capaces de hacerla más efectiva, hacerla llegar a la población extremeña. Una de nuestras líneas más prioritarias es justamente la contaminación atmosférica. Entonces desarrollamos métodos para analizar contaminantes químicos que están presentes en la atmósfera, que deben ser vigilados por su efecto en la salud o en los ecosistemas naturales también. ¿Cuáles son las especies que más alergia causan y en qué época del año? Las personas que sufren cada año los estragos de la alergia deben poner mucha atención en esto. El mayor tipo polínico que tenemos es el de encina y alcornoque. Es un tipo que afortunadamente no produce alergia mayoritaria en la población, sí en algunos casos como reactividad cruzada con otros tipos polínicos. Y hay dos tipos que sí presentan una mayor incidencia, entonces cuanto más nos acerquemos al campo tenemos una mayor incidencia en esa época de floración, como son la gramínea y el olivo, que principalmente es en mayo. En el grupo de investigación de la Universidad de Extremadura usan como referencia un aparato que simula la respiración de una persona para que las muestras que recogen sean más representativas. Esta veleta lo que hace es orientarse a la dirección predominante del viento para que la muestra sea representativa. Este aparato tiene una hendidura que lo que simula es las fosas nasales para lo que es la captación de partículas. Dentro de este aparato, captador aerobiológico, lo que hay es un tambor que va dando vueltas alrededor del mismo para captar partículas con un recorrido máximo de una semana. Estas partículas se quedan adheridas en este tambor. A continuación, esta tira se retira, se monta sobre portaobjetos, este portaobjetos se lleva al microscopio y después se visualiza para su recuento posterior en el laboratorio. A continuación, estos datos después se analizan y se estudian para su posterior publicación o difusión en proyectos. Según explica el coordinador del grupo de investigación AeroUX, en los últimos años se ha producido un aumento de personas que sufren alergia. ¿A qué se debe? Desde el punto de vista de la alergia hay un incremento en los últimos años, que hay varias teorías que explican este incremento de personas con índice alérgico. Uno es el efecto de la contaminación ambiental, el efecto de la sustitución de la leche materna, el efecto de la teoría de la burbuja, que hace que nos desarrollemos más en entornos urbanos más que en entornos rurales, y hace que en estadios primarios de nuestro cuerpo no desarrollemos esas defensas para que el día de mañana podamos defendernos de manera natural. Precisamente, uno de los aspectos que afecta en la calidad del aire es la contaminación ambiental. En el grupo de investigación de análisis químico de la Universidad de Extremadura se encargan de evaluar y controlar que no sea dañina para nuestra salud. Todos los días del año, todas las horas del año se están monitorizando los niveles de contaminantes atmosféricos, como puede ser el dióxido de azufre, el monóxido de carbono, las partículas, el ozono troposférico, etcétera, ¿no? ¿Pero qué nivel de contaminación atmosférica tenemos en Extremadura? Aquí en Extremadura normalmente los niveles son bastante bajos, los niveles de calidad del aire son buenos, incluso a veces son excelentes. Simplemente tenemos que mantener la vigilancia porque puede haber algún momento puntualmente que algunos niveles se puedan alterar por causas, no sé, como puede ser un incendio forestal o un incendio en una ciudad o una emisión puntual de una industria o lo que sea. Aunque los niveles no sean alarmantes, esto no quiere decir que haya que bajar la guardia. Solo hay que observar esta muestra que ha estado expuesta a la contaminación durante 24 horas. Este es un filtro en blanco que todavía no se ha muestreado, y aquí tenemos un filtro de 24 horas, ¿vale? O sea que esta es la diferencia entre un filtro blanco y un filtro ya muestreado, en unas condiciones de contaminación que no son muy fuertes, pero aún así se ve claramente, ¿no?, la cantidad de partículas que se recogen en este filtro. Lo llevamos al laboratorio, hacemos una gravimetría primero para ver la concentración de partículas, y luego en este material analizamos los metales pesados, plomo, cadmio, arsénico, níquel. Y mucha precaución en casa. Tengamos en cuenta que en nuestro hogar también hay otros focos contaminantes que pueden llegar a ser muy tóxicos, aunque no nos demos cuenta. La contaminación atmosférica tendemos a asociarla a exteriores siempre, pero en los interiores hay un riesgo bastante elevado de sufrir fenómenos de contaminación, especialmente las partículas en suspensión. Si tenemos fuentes de combustión tipo chimeneas, tipo estufa de leña o ese tipo de sistemas, o estamos haciendo barbacoa, por ejemplo, también, son momentos en los que tenemos una exposición alta a las partículas en suspensión.
Y la combustión del gas en estufas o en quemadores pues también da lugar a emisiones de óxidos de nitrógeno. O sea que efectivamente en interiores es un entorno donde también debemos estar pendientes de esos fenómenos. O sea que tener precauciones pues de ventilar las casas y de no tener espacios cerrados. Tras un exhaustivo proceso de análisis, el último paso es transmitirle a la ciudadanía esta información. De esto se encarga el proyecto Comunicaire, que informa de la calidad del aire a la población. Tenemos la parte aerobiológica y la parte química, y entonces en las dos partes queremos ver cómo transmitir mejor a la población esa información, qué impacto tiene, cómo lo percibe la sociedad. Vivimos en una sociedad donde no necesitamos generar más información tampoco. Lo que buscamos en Comunicaire es reeducar a la población, que sepa a qué canales tiene que dirigirse para tener una información rigurosa. Y esos canales, lógicamente, pasan también por los canales universitarios, que son los que nosotros estamos utilizando fundamentalmente para acercar las investigaciones que se están realizando en la Universidad de Extremadura en torno a la calidad del aire y al ámbito de la aerobiología. Se trata, en definitiva, de estar al tanto en todo momento de algo que es tan importante como el aire que respiramos.